Bueno, esta es la última parte del ejercicio que estábamos realizando, en donde obteníamos la pregunta principal o la pregunta clave en este tipo de temas, en este tipo de ejercicios es ¿cuál es la combinación de insumos óptima o la que minimiza el costo de producción de un determinado nivel de producción? Esa es la pregunta. Y con esa pregunta, bueno, resolvimos algunos estos ejercicios prácticos y también vimos algunos ejercicios de carácter gráfico para poder ver cómo se visualiza esa solución. Aquí, bueno, comentábamos sobre la nueva recta de isocosto y los diferentes puntos que llamamos puntos extremos, en donde esta es una técnica que nos sirve para poder encontrar dos puntos y con ello una recta, una línea, que es el caso de la recta de isocosto. Esto lo resolvimos, me parece que hasta ahí nos habíamos quedado y lo único que faltaba era graficar. Podemos hacer esta gráfica sobre la gráfica anterior o bien hacerla nueva. Aquí les traigo ya graficada estos resultados, en este caso sobre la gráfica inicial, que fue la que vimos. Las nuevas coordenadas van a estar en función de esta ecuación, de esta nueva recta de isocosto, que es 0,8642 y 3457,0. Vamos a ver, esta es la gráfica inicial en donde encontrábamos las cantidades óptimas, tanto de trabajo como de capital, medido en horas, tanto máquina como horas trabajo. Y graficábamos lo que es la recta de isocosto, ¿sí? Con la ayuda de los puntos extremos. Esto fue lo que hicimos en la sesión pasada. Y lo único que hacíamos es agregarle los datos de la combinación óptima de insumos que nos permiten, por una parte, producir 110 toneladas de trigo, pero hacerlo al costo mínimo. Y esto se obtiene en el punto A, en donde la pendiente de la recta isocuanta, que viene dada por la relación de los precios, es tangente a la pendiente de la curva de isocuanta, que es igual a la relación marginal de sustitución técnica, que es en el punto A. Y de acuerdo a lo que acabamos de resolver, en el último inciso, las nuevas coordenadas son las que se muestran en pantalla. Entonces, si nosotros graficamos estas nuevas coordenadas en esta misma gráfica, vamos a ver que la pendiente de la recta de isocosto pues va a cambiar. El grado de inclinación va a ser diferente al inicial, toda vez que el precio de los insumos cambió. En lo particular cambió, recuerdo, cambió el precio de la renta del equipo. Y en ese sentido, ese grado de inclinación de la curva, la pendiente de la recta de isocosto, pues también se tendría que modificar. Esta recta sería más plana si la ilustramos con este color rojo. Con este rojo, esta línea eh, es más horizontal, es decir, tiene menos pendiente que la inicial. Y bueno, en el extremo de esta línea roja tenemos los llamados puntos extremos, que es primero 0,8642.7 y el otro punto es 3457.08,0, que son las coordenadas que ustedes ven en pantalla. Y por lo tanto, como cambió el precio de uno de los insumos, también cambia la pendiente de la recta de isocosto. Como pueden ver, hay un efecto sustitución
Inicialmente se ocupaban más horas de capital, ahora se ocupan menos, justamente para reflejar el aumento en los costos de utilizar maquinaria, y en contraposición se ocupa más horas trabajo que en la situación inicial, que eran 1100 y ahora, eh, bueno, que eran 100 horas, y ahorita con las nuevas coordenadas tenemos que la nueva combinación óptima de trabajo y de capital es la que se muestra aquí con color azul. Se ocupa menos horas de trabajo, se ocupan 6,173 en comparación con las 10,000 horas iniciales. Y también se ocupan más horas de trabajo. En lugar de ocuparse 100 horas, como en la situación inicial, ahora se ocupan 987,8 horas de trabajo. Estamos en el punto, del punto A, pasamos al punto B. Esta sería, por lo tanto, la nueva combinación o la nueva situación de equilibrio, la que nos garantiza producir esta misma cantidad, que son 110 toneladas de trigo, pero dado que los precios de los insumos cambiaron, ahora también la combinación óptima también es diferente, que es la que se muestra en pantalla. Entonces así lo podemos graficar, ¿sí? Haciendo uso de las técnicas de los puntos extremos para graficar la recta de isocosto, que corresponde a una combinación de tangencia diferente al inicial. Ahora el punto de tangencia, el punto de optimización, el punto en donde la pendiente de una es igual a la otra es en el punto B. Corresponde a esta combinación específica de factores productivos o de insumos productivos, ¿sí? Entonces, con esto cerraríamos este ejercicio referente a los costos de producción cuando el nivel de producción es el mismo y cambia alguno de los precios de los insumos. Bueno, vayamos ahora a este otro tema, que es continuación de que acabamos de presentar. Se denomina senda de expansión y minimización de costos a largo plazo cuando modificamos la cantidad de producción, cuando la meta de producción se ve modificada. Entonces, hasta el momento, o hasta el corte, hemos estudiado qué combinación de insumos es la necesaria para minimizar el costo de producir un determinado volumen de producción, un mismo volumen de producción. Como vimos en el ejemplo, 110 toneladas de trigo. Ahora lo que vamos a introducir es esta pregunta, ¿pero qué ocurre si se modifica el horizonte de planeación de la producción y aumenta ese volumen de producción o disminuye ese volumen de producción? Aquí la pregunta es, ¿cómo hallar esa combinación óptima de trabajo y de capital para distintos niveles de producción? Entonces, esa es la pregunta que va a guiar el resto del análisis que vamos a presentar el día de hoy. Sí, ¿cómo hallar la combinación de insumos? ¿Cómo hallar la combinación óptima de insumos, que es la que garantiza el costo mínimo para producir diferentes niveles de producción? Eso es lo que vamos a dar respuesta. ¿Sí? El análisis se va a sustentar básicamente en las mismas consideraciones teóricas, es decir, el punto en donde la pendiente de una es tangente a la pendiente de la otra nos garantizará el punto de mínimo costo de producción. Entonces eso es lo que vamos a retomar de lo que vimos, pero aplicado a diferentes niveles de producción. Entonces, en definitiva es, ¿cuáles son las combinaciones de trabajo, L, y capital, K, que minimizan el costo en cada nivel de producción de la empresa? Por ejemplo, tenemos aquí, inicialmente, considere este gráfico, en donde en el eje vertical tenemos el insumo capital,
En el eje horizontal tenemos mano de obra y en el eje vertical capital. Y tenemos esta gráfica que nos muestra la curva de isocosto. Esta isocosto se etiqueta como C subíndice 1, que tiene un valor de 1000 unidades monetarias. Y también tenemos una determinada meta de producción representada por la isocuanta, que la etiquetamos como Q subíndice 1, que tiene un valor de 100 kilos, 100 toneladas o 100 unidades de producción de algún producto. Entonces tenemos por un lado la recta de isocosto y por otro lado la curva de isocuanta, que tiene un valor de 100. En esta situación ya sabemos que el punto de minimización de costos se encontrará en donde ambas se tocan, en donde ambas son tangentes, la pendiente de una con respecto a la pendiente de la otra. Por ejemplo, en este nivel de producción se utilizan 25 unidades de capital y 50 de mano de obra. Es, por lo tanto, la combinación que nos permite, por una parte, lograr producir 100, digamos, 100 toneladas o 100 kilos de algún producto y hacerlo al menor costo posible, que en este caso el costo sería de 1000 unidades monetarias. Podríamos también tener otra meta de producción diferente a esta, por ejemplo, una mayor. Por ejemplo, considere la siguiente. La isocuanta Q subíndice 2, que representa un volumen de producción del doble de la inicial, es decir, de 200 unidades de producción, Q subíndice 2. Y esta viene asociada también con una recta de isocosto diferente, es C subíndice 2, que tiene un valor de, digamos, 2000 unidades monetarias, exactamente el doble que la inicial. Y en este caso, supongamos que la combinación óptima de trabajo y de capital ahora van a ser 50 unidades de capital por 100 unidades de mano de obra. Y esto nos ubicaría en el punto B, que es el punto en donde se obtiene la tangente de la curva de isocuanta 2 y la recta de isocuanta 2. Entonces, producir 200 unidades al menor costo posible, que es 2000, implicaría utilizar 50 de capital y 100 de mano de obra. Finalmente, considere otro, por ejemplo, otra meta de producción más alto. Por ejemplo, Q subíndice 3. Esta la etiquetamos como Q sub 3, que tiene un valor de 300 unidades de producción de algún producto agropecuario. Y considere la recta isocosto C subíndice 3, que tiene un valor, digamos, de 3000 unidades monetarias. En esta nueva situación, la combinación óptima, tanto de trabajo como de capital, sería de 150 y 75 respectivamente. Esto nos ubicaría en el punto C. Podríamos nosotros entonces unir todos estos puntos de optimización para diferentes niveles de producción. ¿Sí? Para un nivel de 100, para un nivel de 200, para un nivel de 300, podríamos hallar todas esas combinaciones de trabajo y de capital que nos permiten alcanzar una determinada meta de producción al mínimo costo. Esto es lo que se conoce como la senda de expansión de la producción. La senda de expansión, por lo tanto, es la línea que acabamos de dibujar, que contiene, que parte del origen en sentido ascendente y que une todas estas combinaciones de factores productivos que son la de mínimo costo de producir diferentes niveles de producción. Así es como podemos definir lo que se denomina como la senda de expansión o la senda de expansión de producción.
Entonces, aquí ilustramos cómo diferentes niveles de producción se pueden alcanzar con una combinación específica que es la que minimiza el costo de producción. Dicho sea de paso, podemos ver que en esta gráfica podemos observar que esta gráfica, este proceso de producción en lo particular, presenta rendimientos constantes, lo cual quiere decir que al aumentar al doble la cantidad de insumos, la producción es también el doble. Y al triplicar la cantidad de insumos, la producción es el triple. Por ejemplo, considere esto. Al duplicar la cantidad de insumos, al pasar de 50 a 100, por ejemplo, la cantidad de producción que yo puedo obtener es de 200. De la misma manera, al duplicar la cantidad de mano de obra y pasar de 100 a 200, la cantidad de producción pasaría de 100 a 200. Es decir, responden en la misma magnitud. Por eso decimos que en esta gráfica se muestra un rendimiento constante a escala. ¿Por qué? Porque al duplicar la cantidad de insumos, se duplica en esa misma cuantía el volumen de producción. Si yo observara otra gráfica en donde al duplicar los insumos la producción se duplica con creces, entonces estaría en presencia de los llamados rendimientos crecientes a escala, que es lo que podemos generar cuando se produce en masa, cuando se produce con grandes volúmenes de producción. Y de esta manera entrar en un rendimiento creciente a escala. O también podríamos incluso experimentar rendimientos decrecientes a escala, que es aquella situación en la cual al duplicar la cantidad de insumos, la producción no alcanza a duplicarse. O al triplicar la cantidad de insumos, la producción no alcanzaría a triplicarse. En este caso en particular, ¿sí? Se puede ver de manera muy clara que al duplicar la cantidad de insumos, la producción responde en esa misma cuantía, es decir, se duplica. Y que al triplicar la cantidad de insumos, la producción se triplica. Entonces, si viniese un ejercicio gráfico, con una gráfica parecida a esta, y nos preguntara, ¿esta gráfica muestra rendimientos constantes, crecientes o decrecientes? Habría que analizar si los insumos al duplicarse, ¿qué sucede con la producción? ¿Se duplica o no se duplica? Y dar respuesta a esa pregunta. Muy bien, pues este es, por lo tanto, el concepto de senda de expansión, que es la que une las diferentes combinaciones de trabajo de capital, que son las óptimas, es decir, que son las mínimas de costo mínimo para llegar a producir diferentes niveles de producción. Justamente la pregunta que se hace en esta laminilla es ¿cuáles son las combinaciones de trabajo y de capital que minimizan el costo de cada nivel de producción de la empresa? Ok, pasemos ahora a analizar esta otra gráfica, que es la misma, ¿sí? Que es la que muestra rendimientos constantes, toda vez que al duplicar la cantidad de insumos, la producción también se duplica y al triplicar la cantidad de insumos, la producción también se triplica. Entonces muestra ese tipo de rendimientos. Si a esa gráfica en la parte de abajo hacemos otra gráfica a su vez, en donde grafiquemos, por ejemplo, el costo total y aquí graficamos el nivel de producción, podríamos ir dibujando, ir graficando cada uno de estos puntos. Por ejemplo, en el primer caso, en el punto A, la producción total es de 100 y el costo asociado a este volumen de producción va a ser C subíndice 1, que es de 1000 unidades. Entonces tendríamos el punto D, producir 100 unidades utilizando 25 de capital y 50 de mano de obra nos cuesta 1000 unidades monetarias.
que fue justamente lo que hicimos aquí. El costo total de producir 100 unidades de producción es de 1000. Lo mismo podemos hacer con el punto B. En el punto B alcanzamos a producir 200 unidades de producción y nos cuesta C, C subíndice 2, que son 2000 unidades. Entonces podríamos graficarlo en la parte de abajo. A un nivel de 200, el costo mínimo de producir 200 unidades es de 2000 unidades monetarias. Y finalmente, el punto C nos dice que en el punto C tenemos una producción, alcanzamos una producción en Q subíndice 3 de 300. Y producir a este nivel nos implica un costo mínimo de 3000 unidades monetarias. Entonces podemos unirlo finalmente, 3000, es decir, el costo de producir 300 unidades es de 3000 unidades monetarias. Y entonces tendremos diferentes puntos, por ejemplo, el punto D, el punto E y el punto F. Si nosotros unimos todos estos puntos, obtendremos otra recta, otra curva, que se denomina la curva de costo a largo plazo de la empresa, que es la que contiene los diferentes niveles de producción y los correspondientes costos mínimos. Esto es lo que se conoce como el costo total a largo plazo. Como señalábamos hace rato, esta gráfica, en lo particular esta gráfica, muestra rendimientos constantes. Y ya explicamos por qué. Porque al duplicar la cantidad de insumos, la producción se duplica. En este caso en particular. Sí, podríamos tener otra gráfica en donde ustedes tengan que analizar qué tipo de rendimientos presenta. Y ver si al duplicar la cantidad de insumos, se duplica la producción, o se duplica con creces, o no alcanza a duplicarse. Y entonces da respuesta a esa pregunta. Pero en esta gráfica en particular, sí muestra rendimientos constantes. Entonces, una vez graficado esto, en la parte de abajo, que son volúmenes de producción y costos totales mínimos en cada caso, tenemos esta llamada curva de costo total a largo plazo. De la misma manera podríamos obtener lo que se llama el costo medio o el costo unitario de producción, toda vez que el costo unitario de producción no es otra cosa más que el costo total entre el volumen de producción. Podríamos de esta manera, viendo esta gráfica, obtener cuál es el costo medio en el punto D. Y también podríamos obtener cuál es el costo medio en el punto E y cuál es el costo medio en el punto F. Si sabemos que el costo medio no es otra cosa más que el costo total entre el volumen de producción, entonces podemos estimarlo. De hecho, como este proceso de producción muestra rendimientos constantes, el costo medio tendrá que ser igual en todos los puntos. Por ejemplo, en el punto D, si nosotros dividimos el costo total, que es 1000, entre 100, nos va a dar 10. Por su parte, en el punto E, si nosotros dividimos 2000 entre 200, el costo medio va a ser de 10. Y finalmente, en el punto F, si nosotros dividimos 3000 entre 300, el costo medio es de 10. Por lo tanto, podemos concluir, cuando hay rendimientos constantes a escala, los costos medios o los costos unitarios de producción son los mismos en cada nivel de producción. Esto lo podemos corroborar, ¿sí? Al dividir el costo total entre el volumen de producción asociado a cada punto y verificar que efectivamente hay un costo medio que es constante, toda vez que hay rendimientos que son constantes. Suponga que esta gráfica no tenga rendimientos constantes. Suponga que en lugar de eso tenga rendimientos crecientes, lo cual quiere decir que al duplicar la cantidad de insumos, la producción se duplica con creces.
o más que se duplica. En este caso es de esperar que el costo medio vaya decreciendo por el hecho de que el proceso de producción muestra un rendimiento creciente y por lo tanto el costo unitario, el costo medio, va a ir disminuyendo a medida que ampliamos el volumen de producción. Sí, entonces este es ahora sí que el análisis gráfico, el análisis teórico de lo que es la senda de expansión y la denominada curva de costo total a largo plazo. A continuación, lo que vamos a hacer es poner estos elementos teóricos, estos elementos gráficos, vamos a aplicarlo a la solución de una problemática. Vamos a presentar este ejercicio, lo vamos a ir resolviendo. Les pido tomar nota, tomar cuaderno, calculadora para ir haciéndolo. Dice, una empresa agrícola tiene la siguiente función de producción, en donde la función de producción es raíz de K por L, en donde K representa las toneladas de maíz al año. K representa las horas máquina y L representa las horas de mano de obra utilizadas. El precio de los insumos por hora es de 5 para la mano de obra y 10 para la renta del capital. Y tenemos dos preguntas, dos incisos. Nos dicen calcular la combinación óptima de mínimo costo para diferentes volúmenes de producción, que era lo que veíamos al inicio de la clase. Diferentes niveles de producción. Para 8 toneladas, 16 toneladas y 24 toneladas. Y finalmente calcular el costo medio de cada nivel de producción y ver si es constante, creciente o decreciente. Esto lo vamos a hacer regresando del corte comercial. Ahorita se nos acabó aquí el tiempo, vamos a regresarlo y lo vamos a hacer regresando de clase. Con las mismas claves, con la misma liga.